Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista, en especial a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón, y también dándole la bienvenida a nuestros amigos y visitantes por medio de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez, o también por medio de la página de la iglesia en Facebook, donde también están los enlaces o links para todos los videos de ya sea los servicios, los cultos dominicales, el de oración, clases de evangelismo y clases para todos y cada una de las edades. Gracias a Dios tenemos nuestra iglesia muy completa en ese aspecto. Es por gracia de Dios, hermanos, no por nosotros, es por gracia de Dios. Y también pues el hecho de que estas clases virtuales puedan entrar a nuestros hogares también dentro de esta contingencia. Esto es también una bendición. Siempre hay que procurar ver las cosas de manera positiva, con el enfoque de Dios, de que todas las cosas le resultan a bien a los que aman a Dios. Sean todos bienvenidos. Bueno, como saben, estamos ya viendo nuestros temas de la revista. Estamos viendo las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. El tema de este domingo es relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar del tema de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Dentro de lo que viene siendo la eclesiología, el estudio de la iglesia, vamos a cubrir un aspecto que hemos tratado muchas veces, es cierto, el tema de la iglesia como un cuerpo, pero si me lo permiten, vamos a tratar de sacarle más provecho a esto. ¿A qué me refiero? Que si hemos tocado, su servidor lo ha hecho y yo sé que otros hermanos también lo han hecho, si hemos tocado este tema, pues muchas veces mencionamos, decimos, asumimos que son frases conocidas y todo, pero a mí me gusta siempre cubrir aspectos que tal vez no son mencionados tan seguido, o que inclusive en veces se pueden, vamos a decirlo así, que tal vez pueden llegar a no a ser un tabú, pero que a lo mejor somos muchas veces muy cuidadosos de no querer mencionar por no ofender a nadie. Y tampoco se trata de que vamos a querer ofender a alguien, no, pero sí hay que hacerle honor a la verdad. Hay que muchas veces decir exactamente lo que Dios quiso decir en su palabra. Yo he visto este fenómeno, yo sé que otros hermanos también lo han visto. Muchas veces garapiñamos, endulzamos la enseñanza bíblica. Y aunque es cierto que como cristianos debemos siempre procurar hablar de manera respetuosa, cariñosa, amorosa, también es justo y verdadero decir que muchas veces la palabra de Dios va a hacer su función de penetrar, de cortar, de exponer, y eso muchas veces duele. No es enseñanza mía esto, es enseñanza bíblica, así es. Por eso a Cristo lo crucificaron. Decir muchas veces la verdad llega a ofender a personas. Pero yo siempre he sido los que expongo esto. Si nos vamos a poner a cuidarnos todo el tiempo de procurar no ofender a nadie, entonces, ¿saben qué? Vamos a estar mutilando la palabra de Dios, porque vamos nada más a estar escogiendo las partes que suenan dulces, amorosas, cuando en la palabra de Dios hay decretos, hay declaraciones, hay posiciones, estatutos que pues tarde o temprano van a ofender a alguien. ¿Por qué? Porque no se trata la palabra de Dios de darnos gusto a nosotros, hermanos y hermanas y amigos. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para mostrar a Dios, para dar a conocer a Dios.
Y Dios es justo y Dios es santo y es intolerante al pecado. Entonces no podemos muchas veces, aunque quisiéramos, no debemos andar endulzando o garapiñando las cosas. Y ya en materia cristiana, necesitamos ver las cosas tal y como están en la Biblia para nuestro provecho. Si no, nos vamos a estar perdiendo bendiciones. Habiendo dicho todo esto, vamos a tratar de sacarle la carne, la verdadera vianda a este pasaje tan conocido. Vamos a estar basándonos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, hermanos. Y pues bueno, ya con esto les estoy diciendo que va a ser la porción de la iglesia de Corinto. ¿Cómo se da este trasfondo? Bueno, Corintios es una iglesia en la que trabajó Pablo en sus viajes misioneros. Esta iglesia en particular tenía mucha variedad de hermanos y hermanas en la fe con diferente trasfondo de procedencia. Siendo Corintio geográficamente localizado entre dos mares, el Egeo y el Adriático, y teniendo mucha afluencia de comercio y teniendo mucha variedad de etnias. Había judíos, había griegos, y no olvidemos que en este caso, pues bajo el Imperio Romano, había por lo tanto, como por ejemplo, como se da el fenómeno hoy de la Unión Europea. Y los que saben un poquito de política internacional, que a lo mejor leen noticias y todo esto, ustedes saben bien que la Unión Europea procura ser muy abierta en cuestión de sus fronteras. De hecho, también eso ha sido su talón de Aquiles y por eso tienen problemas muy graves en la actualidad, porque muchos han abusado de esa nobleza, de esa, vamos a decir, nobleza, pero si me preguntan a mí, yo voy a decir debilidad, ¿verdad? De tener una política de puertas abiertas y que casi estén borradas las líneas de las fronteras entre todos los miembros de la Unión Europea. Pues sí, por un lado eres abierto, pero también ser demasiado abierto trae sus problemas. Bueno, de esta situación actual podemos más o menos también entender cómo era la situación en aquel entonces. Pues la gente se podía mover a lo largo de todo el Imperio Romano, de las naciones conquistadas por Roma, y más si estaban en un lugar privilegiado en cuanto al comercio. Pues se imaginan teniendo vía marítima, puertos marítimos hacia dos mares. Pues obviamente Corintio tenía esa peculiaridad de tener esa variedad, gente de diferentes procedencias, culturas, etnias. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, que esas diferencias ya en sí de cultura, etnia, corrientes de pensamiento, se conjugaron dentro de la iglesia y también se hicieron visibles dentro de la iglesia. Y se vieron reflejadas en la salud espiritual de la iglesia, de tal manera que Pablo tiene que escribir esta famosa enseñanza acerca de equiparar o de hacer la analogía de la iglesia con el cuerpo. Y eso es lo que vamos a cubrir ahora, pero como les prometo, vamos a tocar puntos que tal vez algunas veces por no querer entrar en controversia nos brincamos, pero no hay que ser temerosos, hermanos, no hay que ser temerosos. Tampoco se trata de ser, les repito, faltar al respeto o groseros, no, pero sí vamos haciéndole honor a la verdad de la palabra de Dios. Esa también es la ventaja en sí de estar en una clase.
¿sí? No en una predicación, sino en una clase. La libertad, recuerden, ustedes están del otro lado de la pantalla y todos, incluyéndome a mí y los demás maestros de escuela dominical, todos estamos para aprender, siempre estamos aprendiendo. Y esta es una parte importante de lo que vamos a cubrir en el tema de hoy. Bueno, los que tengan Biblia a la mano, por favor, tengan lista la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a tener ahí los versículos, no es desde el inicio, vamos a cubrir los versículos del 12 al 24. Para ser sinceros, y con esto quiero decir no vamos a tratar de disfrazar ni acomodar cosas y hacer ver algo que no es. La realidad es de que en mucho de nuestra cultura, y ahora sí voy a decir a nivel mundial, no puedo decir que es general, porque siempre hay excepciones, pero por decirlo así, vamos a mencionarlo en términos generales, porque se puede decir que en todos lados te vas a topar esto. No que exactamente al 100% en todos los lugares, pero en la mayoría. La cultura del individualismo, de que tú preocúpate por ser exitoso tú, con, sin o a pesar de los demás. ¿Sí? Miren, tal vez lo que voy a decir es algo controversial, pero es algo que nosotros como mexicanos lo conocemos, lo hemos visto en memes, lo hemos visto en la televisión, en cartas, en correos electrónicos, y esta es algo que a lo mejor nos va a doler decirlo, disculpen que lo diga, pero voy a decirlo así, como realmente es. No es frase mía, claro que no, simplemente voy a repetir lo que dicen, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Y qué quieren que decir con esto? Bueno, que cuando un mexicano empieza a querer sobresalir, destacar, que encuentra medios y esto y el otro, pues los otros mexicanos se encargan de bajarlo a jalones, a pedradas o como sea. No somos muy dados realmente al trabajo en equipo. Y yo sé que algunos me van a querer argumentar y decir, no, hermano, pues usted no ha visto, usted no sabe. No pierdan el rumbo de lo que estoy diciendo. Esa es la realidad y es la verdad. Sí es cierto. Cuando ha habido tragedias, como en los terremotos famosos del 19 de septiembre, que sin meternos en temas controversiales de profecía y fechas y todo eso, bueno, llevan 2 grandes temblores que tenemos en un 19 de septiembre. En el primero creo que se perdieron supuestamente, y digo supuestamente porque yo estudio el tema de los temblores desde hace muchos años y de los desastres naturales, y les voy a decir algo, siempre los números oficiales que presenta un gobierno después de una tragedia no son reales. Siempre los gobiernos, no sé por qué tienen esa tendencia, esa vergüenza de querer siempre encubrir la verdad. Y no solamente en tema de desastres naturales, en muchos temas. Y esa es la verdad. Siempre son mentirosos. No van a querer decir, no, sabes que la realidad es que murieron tantos miles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser censurados, criticados de ineptos, de no preparados, de tacaños, de no meter dinero en infraestructura para evitar esas tragedias, del señalamiento internacional. Y por eso siempre dan cantidades menores como cifras oficiales. Bueno, no quiero entrar en política, pero se los digo por experiencia, me considero en este aspecto de que sí le he dado seguimiento a este tipo de historias y pues esa es la realidad. Se dice que fueron como unos 25,000, creo que entre 25,000 y 28,000 los muertos en el famoso temblor del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. ¿Y que por qué digo esto? Bueno, todos lo vimos y sí es cierto, los famosos, el grupo denominado como los topos, que son gente que se pone a trabajar de manera voluntaria y coordinada para el rescate de sobrevivientes o en su defecto pues ya de cadáveres, de muertos, sacándolos de los escombros. Y es cierto también hacer tributo a la verdad, han participado en catástrofes de temblores en otros países,
mandan a los famosos topos de México, porque ya adquirieron cierta experiencia con las tragedias nacionales en cuanto a cómo manejar y cómo manejarse ellos dentro de los procedimientos de rescate de personas bajo escombros de un temblor. Entonces, bueno, estoy tratando de ser justo. También, así como digo de que el peor enemigo mexicano es otro mexicano, también tengo que decir de que, bueno, cuando ha habido tragedias, sí se ponen todas las pilas y trabajan todos juntos. Y en este caso debo decir que, pues obviamente, porque la tragedia cuando golpea, pues causa cierta inclinación a la solidaridad, a la empatía, y qué bueno porque sí debe de ser así. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es verdad de que en muchos lugares, en muchos trabajos, en muchas culturas laborales, escolares y familiares, se inyecta mucho lo de que tú tienes que sobresalir, tú tienes que ser mejor que los demás. Y si creces en ese tipo de mentalidad, pues esa mentalidad también viene y se importa a las filas de la iglesia. Ahora, si ustedes creen que estoy hablando algo que no es, pues déjenme decirles que lo que estoy diciendo es bíblico. De esto se trata esta sección de la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque existía este problema, así tal y como lo estoy diciendo. Y lo vamos a ir escudriñando, hermanos. Vámonos por ahí, abran sus Biblias. Si no tiene Biblia, lo vuelvo a repetir, no se preocupe, aquí la leemos directamente, la copia del pasaje bíblico en nuestra revista. ¿Sí? No que esta sea la Biblia, pero sí está el copy-paste, está la copia directamente de la cita bíblica puesta aquí en la lección. Por eso siempre digo que de aquí vamos a hacer la lectura de la porción bíblica. ¿Sí? Pero para no caer en mentiras técnicas, tengo que decirlo así, ¿verdad? Está plasmada la copia de 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La famosa frase y enseñanza de que en Cristo y como cuerpo de Él somos un cuerpo, pero conformados por varios miembros. Porque así, y empieza aquí la analogía, porque así como el cuerpo, ¿de cuál cuerpo está hablando? Del cuerpo humano. Cuando usted se ve al espejo, ¿verdad? Usted se visualiza a sí mismo, pero como un solo. Ah, Fernando, soy yo, Fernando, yo mismo, ¿va? Pero Pablo quiere que dejemos esa simple vista rápido y no, más bien nos detengamos y analicemos, ok, sí, es un solo cuerpo, una sola entidad, pero la realidad es de que conformada esa entidad por varios miembros. Este es mi cuerpo, pero tengo cabeza, tengo ojos, nariz, boca, orejas, dedos, mano, brazo, hombros, y así nos vamos hasta los pies. Un cuerpo, sí, pero conformado, hasta la palabra dice, conformado por varios miembros. ¿Sí? Y empezamos a tener que empezar a echarle coco de que así como el cuerpo de uno está dirigido por la cabeza, y en otros pasajes hemos visto que la cabeza del cuerpo es Cristo.
La mente, el cerebro, como parte de la cabeza, dirigen el cuerpo de una manera coordinada y en armonía. Si usted se mueve y camina, se va completo. No se queda la oreja atrás, no se queda un pie o una mano o un dedo atrás, a menos de que se la atore con algo y se le arranque, ¿verdad? Pero si no, cuando usted va caminando o cuando usted ve a una persona caminando en la calle, va con todo el cuerpo y lo va haciendo de manera coordinada en equipo, juntos, armoniosamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita de todos y cada uno de los miembros para poder realizar esa caminata coordinada. La cabeza no se puede quedar atrás, ni el cuello, ni los brazos, ni los pies. Todos juegan un papel. Y muchos pueden decir, no, pues los que mueven el cuerpo son los pies. Si analizamos de manera científica esta situación, usted va a ver que entra el equilibrio de los brazos, el movimiento coordinado de las piernas, inclusive a niveles de que si usted sus oídos no le funcionan bien, lo que es un padecimiento, y no soy médico, pero pues por gente que tengo familia y conozco de esto un poquito, cuando sufren de, creo que se le llama vértigo, o algún tipo de desorden que traigas inclusive dentro del oído, inclusive hasta si traes una inflamación fuerte en un oído, te puede causar esa afectación de no poder sentirte equilibrado y empiezas con mareos y te puedes caer. Necesitas la coordinación de todo el cuerpo para poder lograr eso que se ve tan sencillo como ir caminando. Bueno, es lo mismo con la iglesia. Es lo mismo. No es mi idea, es del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para dar esta enseñanza acerca de la iglesia en una analogía en cuanto al cuerpo humano. Entonces vamos analizándolo así, siendo justos, sinceros y honestos con esta realidad. Por eso lo expliqué así detalladamente. No es solo que los pies nos llevan. ¿Quién da la orden? La cabeza. Pero la cabeza, a fin de cuentas, para poder ir en el cuerpo, va unida a través del cuello. Y sí, por aquellos que están diciendo, hermano, usted no tiene cuello, pues no tendré cuello. Sí lo tengo, pero está escondido, pero sí lo tengo, hermanos. Y el cuello me une al cuerpo y el cuerpo me une a los hombros, al torso, a las piernas, los muslos, todo. Todo se mueve junto y coordinado. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque voy a empezar a hablar de la parte de la enseñanza espiritual, donde tal vez se pisen callos, alguien se ofenda, pero como decía por ahí un viejo doctor de mis hijos, no te enojes conmigo, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Sencillo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Muchos, uno. Muchos, uno. Muchos en armonía, en concordancia, moviéndose como uno. Mientras estés en unión, mientras estés en armonía, en un mismo sentir y en un mismo pensar, aunque seas muchos, se va a ver siempre como que eres uno. Así es como la iglesia va a lograr la voluntad de Dios y los objetivos puestos por Dios. Por mencionar uno de ellos y los principales, la Gran Comisión. No se pueden lograr las cosas. El cuerpo no puede lograr, miren, por ejemplo, y aprovechando, voy a agarrar este vaso con agua. Yo no hubiera logrado darle ese sorbo al agua si no está coordinada mi cabeza con el resto de mi cuerpo y en particular con mi brazo, mi mano y mis dedos, y medir distancias, espacio y llevármelo a la boca y que la boca con la lengua y a través de la tráquea y todo se vaya, o sea, todo el cuerpo se ve involucrado para recibir un beneficio, para lograr un objetivo.
para completar una meta. Así debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Como funciona el cuerpo humano, así debe funcionar el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo no está destazado, no está desmembrado, no podría funcionar estando en esas condiciones, sería inútil. Así sería inútil una iglesia si no funciona de manera conjunta, equilibrada, coordinada y armoniosamente. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aprovecho el autor y también aprovecho yo, aquí no está hablando de la incorrecta enseñanza carismática de que el bautismo del Espíritu es la segunda bendición, la segunda ola y que no sé qué, cosas que mezclan ahí con avivamientos y en cosas espirituales individuales de que es que si no recibes el bautismo del Espíritu y no hablas en lenguas, pues es evidencia de que no eres un verdadero cristiano. Es todo eso y con todo respeto lo digo, no es bíblico. Esos son doctrinas de demonios, eso es enseñanza errónea, es tradiciones de hombres, no es nada bíblico. Es sacar las cosas de su contexto y no saber usar las palabras. Punto. Eso es lo que es. Lo que sí dice es de que es un solo mismo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, con el cual hemos sido bautizados, ¿sí? Por medio del cual hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Nosotros, como miembro, hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cada iglesia local es un cuerpo de Cristo, sin hablar de universalismos, sin hablar de que la iglesia universal, no hay tal cosa como la iglesia universal. Existen las iglesias. Cuando se habla de la iglesia singular en la Biblia, es cuando se habla de manera general el tema de la iglesia, ¿sí? Eso se sobreentiende cuando haces un correcto análisis contextual de los pasajes, sin violentar el texto bíblico, siguiendo las leyes sanas de hermenéutica y de la crítica contextual y de la exégesis. O sea, en pocas palabras, cuando interpretas de manera correcta los pasajes bíblicos. Independientemente de que seas griego o judío, hablando en este contexto de Corintios, pero igual, mira, independientemente de que seas mexicano, americano, suramericano, europeo, africano, no importa. No importa que seas rico o pobre, que seas estudiado académicamente o con poca escuela, libre o esclavo, aunque, bueno, ya no quiero entrar en temas, la esclavitud sigue existiendo, hermanos. Sí, me refiero en cuestión de la cuestión humana. Y definitivamente sigue existiendo la esclavitud, hasta en el ámbito de Dios. Porque pues la palabra sabemos que cuando dice siervos de Dios es literalmente esclavos. Somos esclavos de Dios, hermanos. Punto. Y eso es bueno. Créanmelo, eso es bueno. Yo prefiero ser esclavo de Dios. Prefiero ser esclavo de Dios que ser un alma perdida. Porque Dios es misericordioso y Dios es amor. Sí, y también es justo, y también es santo, y también es verdadero. Lo digo siempre para que no se queden nomás con que, ay, el hermano dijo que Dios es amor y nomás se queden con esa, porque eso es querer desmembrar a Dios, como algunos tuercen y por eso inclusive justifican de que por eso no existe el infierno, porque como Dios es amor, no puede existir un lugar eterno de castigo. No, eso es una muestra de ignorancia y no conocen ni la Biblia ni conocen a Dios. No importa de qué estatus o estrato seas, de qué país, de qué etnia, no importa, en Cristo
todos hemos gustado de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad?, nos sella, nos bautiza en el aspecto de decir de que nos mete, nos identifica y nos une a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? La siguiente porción, hermanos, está ahí en el versículo 14 al 18, 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Lo veíamos ahorita, ¿verdad? El cuerpo, aunque lo vemos como uno solo, como cuerpo, pero la realidad es de que está compuesto de varios miembros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Vamos a sacarle jugo a estos pasajes. Tenemos que analizarlo de la siguiente manera. Permítanme hacerlo. No se olviden de que Pablo está haciendo la analogía de la iglesia con el cuerpo humano. Pero cuando empieza a mencionar miembros del cuerpo humano, no quitemos de nuestra mente que está hablando de la iglesia, porque ya estableció que la analogía que él está haciendo del cuerpo humano es directamente asociada a la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pablo, de manera muy elocuente, muy inteligente, pues claro, inspirado por el Espíritu Santo, quien es Dios, ¿verdad? Está diciendo, si hay alguien, déjenme decirlo así, si hay alguien que dice, yo soy nada más un auxiliar o ayudante en visitación, pero no soy maestro de escuela dominical, entonces ya no soy alguien o algo relevante aquí en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo sé que es eso? Por lo que les he explicado, el contexto me indica que eso es lo que está diciendo. Nada más que está utilizando nombres de miembros del cuerpo humano, pero sabiendo y quitando, y no quitando de la mente que realmente está hablando de la iglesia. Es una enseñanza para la iglesia. Pablo está diciendo, hay miembros del cuerpo que se ponen a decir, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o sea, si yo no tengo esta función o este ministerio o este don, me hago menos, me menosprecio y mi autoestima está baja. No hagas eso, no hagas eso. No es más el maestro de escuela dominical que el que está ahorita nada más como ayudante de cierta comisión. No es más el maestro que es hermano, y tú, hermano, que estás en esa posición, no te sientas menos que el maestro de escuela dominical o que el predicador o el pastor mismo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No se sientan menos unos contra otros, ni se sientan otros más que otros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Pablo está diciendo, ya nomás por eso tú crees que no vas a pertenecer equitativamente y cualitativamente al mismo cuerpo. ¿Vas a ser un miembro menos? ¿De menos rango? ¿De menos valor? ¿De menos espiritualidad? Claro que no. Claro que no. Pablo les está metiendo la enseñanza a los corintios porque lo necesitaban. Yo siempre he dicho esto en mis clases, los que son mis alumnos ya saben que siempre digo esto. De hecho, muchas de mis interpretaciones
bíblicas, se las explico así, y digo así a propósito, bíblicas, porque vámonos apegando a lo que dice la Biblia. Y esta frase la van a reconocer mis alumnos. La Biblia no te va a advertir de algo si ese algo no estuviera ahí potencialmente ya en existencia. Si la amenaza o el error o el peligro no estuvieran ya ahí, porque sería una enseñanza, advertencia en vano, y Dios no es vano. Dios no es vano, no va a estar nada más hablando por hablar y de oquis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si Pablo está diciendo esto y dando esta enseñanza es porque eso estaba sucediendo. No vas a hablar de algo ni tratar de corregir algo que no está sucediendo. Se los digo así porque yo sé que hay gente que comete el error de pensar así. Que dice, no, el mensaje nada más es preventivo de que no se les vaya a ocurrir que algún día pase esto. No. No tendría ni caso de que la epístola existiera si esa fuera la situación. Las epístolas realmente son reactivas, hermanos. Las epístolas pastorales son reactivas, son consejos, ¿verdad? Son indicaciones e instrucciones y correcciones a situaciones que se estaban ya dando, que están ya existentes en las iglesias. Como por ejemplo el caso de perversión sexual que se dio ahí mismo en Corintio, que lleva el título de un caso de inmoralidad juzgado. ¿Eso era ficticio? ¿Se podía dar? No, señores, era real y ya se estaba dando. Por eso Pablo dio esas instrucciones. Aquí es lo mismo, hermanos. Ya estaba pasando esto. Había hermanos que ya sea por sí mismos o alguien más, les hizo creer que por no tener ciertos dones o ciertos ministerios o no estar involucrado en ciertas operaciones, que esto es algo fascinante que presenta aquí la carta a los Corintios de cómo funciona, cómo se mueve la Trinidad de Dios en la iglesia, porque los tres miembros de la Trinidad están involucrados en todo el trabajo y desempeño de la iglesia, el Espíritu dando los dones, Jesucristo dando los ministerios y Dios el Padre administrando las operaciones. La Trinidad, Espíritu, Hijo y el Padre. Dones, ministerios, operaciones. La Trinidad directamente involucrada en la iglesia. Y creer, hermano, óyemelo bien, hermano, y óyemelo bien, amigo, si estás aprendiendo por primera vez estas partes de la Biblia. Dios no es hombre para que mienta. Dios no se equivoca. Y todo esto viene de Dios. ¿Por qué cometes el error, hermano y hermana, de hacerte sentir menos tú mismo o de dejar que alguien te haga sentir menos? Sería equivalente y de manera callada, o como dice por ahí un dicho, el que calla otorga, de decir que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Lo vamos a ir viendo, te lo prometo. Aquí la lección lo vamos a ir cubriendo, pero ya saben que así enseño. Me caigo en la tentación, me brinco, voy y vengo desde el final hacia enfrente. No caigas en esa mentira del diablo, en ese engaño satánico, en esa doctrina de demonios. No hay más ni hay menos. Y Cristo lo enseñó, vean los evangelios, Cristo lo enseñó de diferentes maneras. El que quiera hacerse el mayor tiene que hacerse el menor, ¿verdad? Y el que quiera ser el prominente tiene que volverse como este niño, ¿verdad? O sea, humildad, igualdad, ¿sí? Amor fraternal. No hay tal cosa. No tienes base. No tienes realmente base para que te sientas menos. Ni el otro para que se sienta más. Como lo expliqué ahorita al inicio, no va a moverse el cuerpo y llegar a un lugar si no están todos sus miembros involucrados. No va a poder decir los pies, estás aquí porque yo te traje.
No, no, no funciona así, no es real. Esa es una frase visiblemente y obviamente equivocada. Se necesitó de todos y cada uno de los miembros del cuerpo para llegar hasta ahí. Todos somos importantes, todos somos preciosos a los ojos de Dios, no porque nosotros mismos lo seamos, sino porque Cristo está en nosotros, porque Dios ve a su Hijo Cristo en nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso, por gracia de Dios. Si somos algo es porque Dios nos hizo, no porque nosotros ya éramos, sino porque Él quiso. Y en el mismo tenor, dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ya en Pablo empieza a hablar en un tono como diciendo, hermanos, por favor agarren la onda, ¿verdad? Si imaginan que todo el cuerpo fuere ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? Y yo sé, imagínense al Mike Wazowski, ¿verdad? Nada más un ojote ahí, ¿verdad? ¿A poco no se ve fenómeno? Pues es un monstruo en una caricatura. Pues así también nos veríamos monstruos nosotros, hermano. Si nada más fuéramos un ojote, o una orejota, o una narizota, o una manota, o un pie. En términos espirituales y prácticos, seríamos amorfos, defectuosos. Y les digo una cosa, aquí es donde entra ya la sal y la pimienta que le echamos a esta clase, ¿verdad? Tengo que decirlo así, hermanos. Hay muchas iglesias así. No porque Dios cometió el error, no porque Dios se equivocó, no porque Dios no supo hacer su trabajo, claro que no, en ninguna manera. Dios es omnisapiente, sabio por excelencia, eternamente sabio, inmutable, perfecto. Los que nos equivocamos somos nosotros, hermanos. Por eso se nos corrigen las epístolas, por eso Pablo está hablando en este tono. Dios nos equivoca, nosotros nos equivocamos. Y si nosotros ejercemos y establecemos nuestros errores de interpretación, de concepción, de percepción, vamos a terminar teniendo y siendo parte de una iglesia deforme. ¿A qué se refiere, hermano Franco? Que viéndolo hasta en forma de caricatura y como lo presenta aquí Pablo, porque no es mi idea, es de Pablo, yo no me voy a robar la idea, es de Pablo. ¿Te imaginas nada más siendo, nada más puro ojo? ¿Cómo te verías? No, soy un ojo tremendo, miren, grandote, sí. ¿Y dónde está el oído? ¿Y dónde está el olfato? ¿Y dónde está el gusto? ¿Y dónde está el tacto? ¿Y dónde está tu transporte? Los pies. ¿Dónde están tus brazos? ¿Dónde está todo lo demás? Estás deforme. Y por lo tanto no vas a poder ejercer bien tu función que Dios te dejó como iglesia. ¿Por qué? Porque eres puro ojo, o eres pura mano, o eres puro oreja, pura nariz. Estás incompleto. Ahora, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Habrá puesto Dios un solo ojo gigante en la iglesia? O sea, ya en términos cristianos prácticos, ¿se imaginan que todos fuéramos maestros? Si todos fuéramos maestros, pues yo creo que ya nos estaríamos ahorcando entre todos nosotros. Porque ¿quién le va a enseñar a quién? Y estoy tratando de ser honesto y justo y sincero, diciéndolo de esta manera, porque el maestro tiene impuesta carga, como dice la palabra de Dios y lo dijo el apóstol Pablo, él en cuanto a predicar el evangelio,
Yo lo estoy utilizando en cuanto a cada quien, y lo voy a decir de manera, y no creo equivocarme en decir esto, hermanos. Cada cristiano, y no me equivoco en esto porque es bíblico, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene cuando menos un don por parte del Espíritu Santo. Y por consecuencia, cada cristiano tiene impuesta carga por parte del Espíritu Santo de que utilice ese don que le dio. Tiene que ser así. Yo creo que es lo correcto decirlo así. Si el Espíritu Santo, si Dios el Espíritu Santo te ha dado dones, y yo sé que lo ha hecho porque eso es lo que dice la Biblia, entonces también te impone la carga de utilizarlo. No puedes estar, no debes de estar sin utilizar tu don. Puedes hacerlo, sí, pero te estás volviendo a ti mismo inútil y esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y el cuerpo está conformado por varios miembros y cada miembro tiene su función y todo debe de estar orquestado. Por lo tanto, Dios puso en términos de cuerpo dedos, manos, pies, ojos, nariz, orejas, boca, para que funcione como un cuerpo y se logren hacer las cosas. No se va a equivocar Dios y poner puros dedos, puras manos, puros pies, no. Va a haber los dedos pulgares, anulares, índices, meñiques, no sé cómo se llama el otro, que el dedo central, o va a haber oídos, va a haber ojos, plural, hermano, plural. No se metan en controversias. Hermano, y la boca, vamos a tener varias bocas. No me salgan con eso, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, no se equivoca. Él va a formar un cuerpo de tal manera que sea completamente funcional. Y tenemos encargos ya hechos como iglesia. Y ya ser discípulos a todas las naciones, la gran comisión. Y también bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Evangelización, bautismo, discipulado, crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que se reproduzcan al mismo tiempo y ya también haya más cristianos y así se da la multiplicación, el esparcimiento, el de hacer discípulos. No dice ir y evangelizar a todo el mundo, dice ir y hacer discípulos. Y para ser un discípulo es más que evangelizar. Es mucho más que solamente evangelizar. Hacer discípulos es una tarea de toda la vida. Y no se va a lograr si no entiende cada quien cuál es su función y su lugar decoroso, digno, no menos ni no más que los otros, todos juntos como miembros del cuerpo de Cristo, porque todos son importantes, todos somos importantes. Nadie es más, nadie es menos, todos los miembros se necesitan y ahorita vamos a aprender otros detalles más interesantes. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Y como les dije más, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fue Dios el que lo hizo, Él quiso hacerlo así y les digo, sin errores y sin equivocarse, de una manera sabia. Entonces hay que creerle a Dios, hay que creerle a Dios. Date a la investigación, si no es que no lo sabes ya, date a la investigación de cuál es tu don, de cuáles son tus talentos, de cuáles son tus virtudes, de cuáles son tus habilidades que Dios te dio para que las utilices en el cuerpo de Cristo.
Y para poder utilizarlas en el cuerpo de Cristo, necesitas relacionarte con el cuerpo de Cristo. Necesitas relacionarte en el cuerpo de Cristo. Si tú te apartas, si tú te alejas, si tú te sientes autosuficiente o, en el peor de los casos, te sientes no necesario para el cuerpo de Cristo, te vas a aislar y vas a ser inútil. ¿En qué aspecto? No sirve de nada un pie separado solo ahí, si no está pegado a una pierna y la pierna pegada aquí a la cadera y a la parte de arriba del cuerpo y a la cabeza y a los brazos. Un dedo allá tirado, un ojo allá regado, una nariz allá regada, no sirven así, no servimos así. El propósito de Dios fue de que todos los miembros unidos, juntos, relacionados entre sí, para cumplir la función del cuerpo. Muchos miembros, un cuerpo. ¿Estamos claros, hermanos? Muy bien, hermanos. Y, hermano, si usted se pregunta, oye, pero pues yo por qué no tuve el don de enseñanza, o por qué yo no tuve el don de... Y no quiero entrar en otros dones porque después sale el tema de que si hablar en lenguas, que esto y que el otro, lo cual ya sabemos que unos están inoperables porque cumplieron su función y su propósito en su momento. Pero fueron sustituidos en cierta manera. Y esa es otra clase muy interesante. Pero hay pasajes que te lo revelan así. Creo que es Pedro el que revela esta parte en este particular cuando dice, y así como hubo falsos profetas entre el pueblo, así habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro ahí hace el cambio, enseña de que va a haber una transición, de como así como hubo profetas en Israel, en la iglesia ahí va a haber falsos maestros. No dijo profetas, no siguió utilizando el mismo término. ¿Sí? Está mal enseñado y mal comprendido mucho el término de profeta en la Biblia. Todo lo quieren asociar de que hablaba puras cosas del futuro, y no es cierto. La mayor parte del trabajo de los profetas era enseñar, dirigir y guiar, bíblicamente hablando, al pueblo. Ese era realmente lo que viene siendo ahora un predicador, lo que viene siendo ahora un pastor o misionero, o como dice la misma Biblia, pastores y maestros, uniendo la función, porque el pastor no solamente pastorea, sino que enseña también. Bueno, hermanos, brinquémonos a la última media porción, que dice del 19 al 24 en 1 Corintios 12. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. No te sientas menos. Dios no se equivocó. ¿Y por qué lo hizo Dios así? En el versículo anterior de este pasaje lo vimos. Porque Dios así quiso. Y Dios no se equivoca. Entonces tengamos contentamiento con lo que Dios nos asignó. Y más, sabiendo que no somos ni menos ni más. No somos ni menos ni más, hermanos. Somos iguales. Tenemos dignidad. Tenemos valor a los ojos de Dios. A los ojos de nuestro buen Dios. ¿Qué aspecto cubren estos versículos que hagamos que ahora viene el otro aspecto? El anterior era cuando el hermano y la hermana
asimismo se hacen menos que los demás. Ahora, no confundamos el pasaje bíblico que te enseña de que tú mismo te consideres a ti mismo inferior a los demás, en la enseñanza de que seamos humildes y que no nos sintamos altivos, sino al contrario, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Ese es tema de humildad, de pasividad, de ser mansos, tranquilos. Pero ese tema que menciono aquí de Corintios es de gente que verdaderamente se están, no sé si sea correcto decirlo así, denigrando, o que se estén haciendo mucho menos o tengan una tremenda bajo autoestima. Y ya les dije, no es así, no debe ser así, ni tampoco lo contrario. Porque así como les vuelvo a repetir, aunque está hablando del cuerpo, Pablo está hablando realmente en analogía de lo que es la iglesia. Vuelve a decirlo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, seríamos una iglesia deforme. Si nomás fuera predominantemente algo, la verdad es que estaríamos deformes, y les dije, hay varias iglesias deformes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay iglesias que le dan mucho énfasis a una sola cosa y se enfrascan tanto en darle énfasis solamente a una cosa que descuidan otras que también son muy importantes y terminan siendo una iglesia deforme. Hay que ser balanceados, hay que ser equilibrados, hay que estar en armonía. Si no, vamos a ser unos fenómenos, unos malformados, y no vamos a cumplir el propósito de Dios. Estoy hablando en términos espirituales como iglesia. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La armonía del cuerpo, un solo cuerpo, aunque esté conformado por muchos miembros. Fíjese lo que dice aquí interesantemente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Aguas. Aquí está diciendo que había miembros que tenían esta forma de pensar. Ellos decían, no te necesito. Con mi don, basta. Con mi ministerio, me basta. El tuyo para mí no tiene importancia. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hasta en plural. No solamente uno contra uno, sino, ¿saben qué, hermanos? Yo a ustedes no los necesito. Yo soy maestro. Cálmate. Mentiras del diablo. Antibíblico. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo lo dice? Aquí dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No debe de ser esta la postura entre los miembros de la iglesia. Pablo está diciéndole, hey, esos que están diciendo esto no pueden, no deben decir eso, porque eso es falso. Así no funciona el cuerpo. Pablo está diciendo, todos los miembros se necesitan. Todos deben de trabajar en conjunto. Todos deben de trabajar en armonía, conjuntamente, crecimiento uniforme, no desuniforme, porque si no estarías defectuoso, deforme, y por lo tanto no podrías hacer bien tus funciones. Antes bien, o sea, esto que acabo de decir, dice Pablo, esto que están haciendo está equivocado. Los que están diciéndole a otros miembros y menospreciando sus dones, y aguas, aguas, porque estarías despreciando al Espíritu Santo, porque quien le dio esos dones a los hermanos fue el Espíritu Santo. ¿Y quién eres tú para hacer menos a un hermano o una hermana porque tienes cierto don? ¿Quién eres tú? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Bájenle. Esos que dicen, yo con lo que tengo basta, no necesito a los demás. Eso no es de Dios. Y con eso estoy diciendo en pocas palabras que eso es del diablo.
Antes bien, o sea, ya dejando toda esa altivez y arrogancia y errónea manera de pensar y de creer, está diciendo así Pablo en palabras de paráfrasis. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Sorpresa. Cuidado, porque tú estás haciendo menos a ciertos hermanos y hermanas y resulta que son de los más necesarios. Humildad, hermanos, humildad. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Miren, yo no voy a pararme el cuello y decirles aquí yo soy esto, yo soy el otro. ¿Saben qué? Yo me siento bien inútil en muchas áreas. Y la gente que me conoce saben que así hablo y lo digo. Yo soy inútil para muchas cosas. Es la verdad. No lo digo con tanto orgullo, pero pues sí, soy un inútil en muchas cosas. Dios me ha de hacer útil para otras. Es que así es. Por eso necesito de los demás, porque yo soy inútil en algunas cosas. Pero hay hermanos que son muy útiles en esas en las que yo soy un inútil. Disculpen que hable así, hermanos. Estoy hablando en cuestión de funcionalidad. ¿A qué me refiero? La nariz no ve. La nariz es una inútil para ver. Es muy útil para olfatear. El ojo no puede oír, nada más puede ver, pero no puede oír. Necesita el oído para escuchar, a la oreja. Interdependencia. Muchos miembros, un solo cuerpo, trabajando juntos y coordinados y en armonía, bajo la dirección de un mismo espíritu y único espíritu, el Espíritu de Dios. Un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjalos operar en ti como miembro y como parte del cuerpo de Cristo. Relaciónate en el cuerpo de Cristo, separado del cuerpo, y como dijo Cristo, que es la cabeza, separados de mí, nada podéis hacer. En pocas palabras, te vuelves inútil. Una mano, un pie, un dedo, un ojo tirado al suelo, separado de Cristo, que es la cabeza del cuerpo, nada puede hacer. Y aquellos que parecen menos dignos, somos a los que vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque en los que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundancia, más abundante honor al que le faltaba. ¿Cómo interpretamos esto? Déjenme, les doy este ejemplo bíblico. Déjenme ser lo más bíblico posible. Dios hace maravillas, hermanos. Y al que menos tenía, Dios le dio más para compensar lo que no tenía. Vuelvo a repetirlo, no estoy hablando de que a mí no me tuvo que dar tanto Dios porque yo ya era, cálmate. No es eso. Lo que estoy diciendo es, miren, les prometí el ejemplo bíblico. ¿Por qué se sorprendieron los sacerdotes, escribas y fariseos y saduceos? ¿Por qué se sorprendieron cuando veían hablar a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles, inclusive hasta Esteban, el primer mártir? ¿Por qué? Pues la expresión parafraseada era, ¿cómo es que estos hombres sin letras, sin preparación académica, sin estar estudiados, sin venir de ninguna de la escuela de los grandes rabinos, Gamaliel, Gilel, cómo es que tienen letras? ¿Cómo es que tienen conocimiento? ¿Cómo es que tienen dominio de palabra? Oh, pues porque el Señor se los dio. A esos, vamos, disculpen que lo diga así, pero lo voy a decir así. A esos pelajustanes, a esos de barrio, a esos que, pues, ¿qué son? ¿Pescadores? Y todo el día están ahí buscando pescado. ¿Cuándo tuvieron tiempo de ir a la escuela y de prepararse? Pues eso es a lo que se refiere el pasaje.
Por eso no debemos menospreciar a nadie. De hecho, aguas. Y disculpe que yo estoy hablando así muy... Pero pues, ¿qué término uso? Cuidado, ojo. Porque si tú crees que alguien es menos despreciable a tus ojos, pues déjame decirte que si tú piensas eso, lo más seguro entonces es que Dios le dio más a él para compensar. Por eso podemos tener pastores, hermanos y hermanas, que vienen de las etnias directamente, y me refiero a inclusive de grupos indígenas de México. Miren, no me gusta mezclar cuestiones seculares con cuestiones de la iglesia, pero creo pertinente este ejemplo. ¿Quién iba a pensar que un Benito Juárez, un indio, iba a terminar siendo presidente de México? ¿Sí me entienden la analogía? Nomás lo uso como punto de analogía. En la iglesia igual, ¿tú qué crees que los de menos realmente aguas? Porque realmente, y lo más seguro es, como dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí, Dios al ver eso los equipa más y les da usos decorosos y dignos. Les va a proporcionar más para compensar. Y solamente Dios sabe en qué punto estábamos cada uno de nosotros, hermanos. Por eso no podemos nosotros decir quién es man. Nadie puede decir eso. De hecho, no hay judío, no hay griego. No lo hay. No hay rico, no hay esclavo. Todos somos miembros iguales del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces relaciónate así, sabiendo que no importa que seas un dedo meñique o un dedo pulgar, un ojo, una oreja, eres lo digno de todo esto, lo precioso de todo esto, que eres miembro del cuerpo de Cristo. Y eso ya es la bendición suprema. Créemelo, hermano y hermana. Créemelo, te vas a acordar de mí. Créemelo. Cuando ya estemos en las bodas del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estemos en la mesa de la boda real, vas a entender y comprender a plenitud lo que es la suprema bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia. Es algo sublime. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Relacionémonos en el cuerpo de Cristo. Cumplamos nuestra función establecida por Dios para nosotros en el cuerpo de su Hijo Cristo Jesús, que es la iglesia. Hagamos lo que Dios nos está encargando hacer y hagámoslos pensando en un cuerpo equilibrado, balanceado, armonioso. No dividido, no dispersado, no mutilado, no deforme, no inútil, no, sino todo lo contrario. Hagamos cada quien nuestra parte, nuestra función. Pongamos en uso, en trabajo, el don que Dios nos dio. Dios no se equivoca, Él es sabio y Él es bueno. Hermanos y hermanas y amigos, gracias por su paciencia. 1 hora con 8 minutos, disculpen. No podemos muchas veces, bueno, yo no tengo la capacidad muchas veces de sacrificar contenido en las clases. Y les agradezco, de verdad, mucho les agradezco su paciencia para con este siervo, nada más. Dios me los bendiga y primero Dios nos vemos el próximo domingo.